Ya, entonces lo que vamos a ver hoy día es ecuaciones diferenciales de segundo orden y aplicación a resorte, ¿ok? Ya, entonces aquí lo que voy a hacer yo hoy, o la primera parte por lo menos, está en el libro de SIL. ¿Ya? Todo está en el libro de SIL. Déjeme ver aquí el capítulo 5, por lo menos en la ¿cómo se llama? En la versión que tengo yo, ¿ya? Capítulo 5. La edición que tengo yo, pero bueno, ahí la buscan en el resorte. Ya, entonces voy a partir con algo que realmente yo no lo manejo muy bien, porque es como la parte física del asunto, pero voy a hacer el intento de aprenderlo con ustedes aquí en esta clase tan íntima que tenemos con poquita gente. ¿Ya? Bueno, nosotros ya hablamos un poquito del resorte, pero lo vimos como más desde el punto de vista matemático, así como bien, un poco, bien a lo amigo, ¿no? Bien, con poco rigor físico, ¿ya? Entonces voy a tratar de justificar algunas cosas y especialmente relacionarlo con un tipo de ejercicio que a mí me parece importante que quede claro cómo se hace o de dónde sale, ¿ok? Ya, entonces vamos a suponer que, bueno, ahí está la gravedad, aquí presente, la gravedad. Después vamos a hablar un poquito del valor numérico de la gravedad, pero eso puede esperar un poco. Y vamos a considerar un resorte que está suspendido, este es como un techo, digámoslo así. Es como un techo aquí. Y vamos a considerar un resorte libre, ¿ya? Entonces aquí el resorte está libre, está colgado, tiene un cierto largo, uno lo puede considerar o no, aquí hay un cierto largo. Y vamos a suponer que ese resorte tiene masa despreciable, en el fondo. La masa del resorte no importa mucho, lo que sí importa mucho es la constante de restitución, ¿ya? Entonces este resorte está básicamente caracterizado por una constante K positiva, ¿ya? Entonces K, como lo vimos en algún momento, es la constante de restitución. ¿Sí? O como dice en el SIL, ¿cómo dice en el SIL? Lo dice constante de... Bueno, por ahí está. No es exactamente restitución, pero es un sinónimo. Ok, entonces, bueno, hay que recordar la ley de Hooke, ¿cierto? La ley de Hooke. Entonces, la fuerza es contraria, la fuerza que ejerce el resorte es contraria o mejor dicho que opuesta y proporcional al desplazamiento. Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, aquí hay digámoslo así, aquí hay un primer punto de equilibrio, que en realidad a posteriori no va a tener no va a tener ninguna importancia finalmente. Entonces, sobre ese mismo resorte, yo voy a adjuntar una masa M, ¿ya? Voy a tomar una masa M y por lo tanto el resorte se va a estirar un poquito, o mucho, no sé, depende de la masa, por supuesto, ¿cierto? Mientras más masa, más se va a estirar porque es más pesado este objeto, ¿cierto? Y entonces desde esta primera posición de equilibrio, digámoslo así, este largo L natural del resorte, ¿ya? Al suponer que no tiene masa, entonces, bueno, tiene un largo natural L, que como digo no va a importar mucho. Entonces yo tomo una masa M, la dejo suspendida y eso va a crear la dejo o sea, digamos que espero hasta que quede en reposo, ¿ya? Entonces este tipo que está aquí está estirado pero está en reposo. Y entonces aquí hay
una diferencia de largo, estoy copiando exactamente lo que dice Sil, ¿eh? Voy siguiendo a Sil. Sil es mi copiloto, o piloto en este caso. Entonces se estira una magnitud S. ¿Ya? Por lo tanto, todo este largo que está aquí es L más S, ¿no? Entonces, esta sí que es la posición de equilibrio que me interesa. Esta es la posición de equilibrio que sí me interesa, porque es la que involucra la masa, y lo que yo voy a describir ahora, o la EDO que voy la EDO que se va a derivar, la EDO a la que vamos a llegar va a ser una EDO que va a representar, donde la incógnita va a representar la posición de la masa. A mí lo que me importa es la posición de la masa. ¿Sí? Entonces, uno aquí, en este punto, que está aquí, uno efectúa el diagrama de fuerza, ¿cierto? Entonces, como está en equilibrio, la suma de las fuerzas es cero, ¿no? Entonces, entonces, hay básicamente dos fuerzas actuando aquí, ¿cierto? Está la fuerza de la gravedad, y está la fuerza del resorte. ¿Ya? Eso esa suma la suma de esas dos fuerzas hace de que la masa esté en reposo. ¿Ya? Entonces, como está en reposo, la suma de fuerza es cero. Entonces, si uno hace el diagrama de fuerza, uno tiene que mg, entonces en este punto, digámoslo así, claro, como este va a ser realmente nuestro punto de equilibrio, vamos a llamar a esta altura que está aquí, este va a ser mi origen. Ese va a ser mi nuevo origen. Entonces, en esta circunstancia, yo tengo que la suma de fuerzas es mg, ¿cierto? Esa es la fuerza, ese es el peso, m por g, que va hacia abajo, o sea, voy a estar suponiendo que la dirección de la gravedad es la dirección positiva de movimiento, ¿ya? Menos k por s, por la ley de Hooke, ¿sí? Entonces, opuesta y proporcional al desplazamiento, eso es cero en este punto. Esas son las únicas dos fuerzas que están actuando en ese punto. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora fíjense que esto ocurre en esta posición, en esta nueva posición, digámoslo así. Esta nueva posición de equilibrio, que va a ser la posición de equilibrio que realmente me va a interesar. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. Ya, entonces, ¿cuál es la importancia de esto, digámoslo así, en el caso, digamos, la resolución de ejercicios? Déjeme ponerlo de esa manera. Es que uno puede, desde esta ecuación, que está aquí, uno puede calcular la constante de restitución. Entonces, típico ejercicio que se plantea, ¿sí? Y que a mí me parece interesante, no solamente porque hay que aprobar este curso, sino que también requiere un análisis del estudiante o la estudiante para poder enfrentar una pregunta inicial en estos problemas, incluso antes de una EDO. Es decir, no tengo idea, típicamente uno observa esto, bueno, ¿qué es lo que es observable aquí, a simple vista? O sea, observable con simple, o sea, ¿qué es lo que está a la mano aquí? Bueno, G es dato, ¿ya? G es dato. Entonces, siguiendo un poco lo que dice Sil, o son 32 pies partido por segundo cuadrado, o son 9,8 metros partido por segundo cuadrado, o son 980 centímetros partido por segundo cuadrado, ¿cierto? Ahí depende de las unidades que uno ocupe, ¿cierto? Pero ese es un observable, digámoslo así. Uno sabe lo que es, uno lo conoce. La masa también, uno sabe, en realidad uno completa todo esto, ¿cierto? Con una balanza, ¿cierto? Una balanza, tengo un instrumento para medir esto, la masa, a través de la balanza, y tengo un instrumento para medir esto, que es S, que es este desplazamiento, que es, digamos, una regla, una wincha, etcétera. Pero este es más difícil de sacar, ¿no? Este no es observable, y de hecho, ¿cómo lo vamos a descubrir? A través de la segunda ley de Newton, que es esta igualdad que está aquí. ¿Ya? Entonces, típico ejercicio, un objeto de masa tanto se suspende y el resorte se estira tanto.
Ya, entonces como ahí van a tener, ese va a ser dato, ese va a ser dato, ese va a ser dato. Entonces va a pasar a ser dato a través de esta igualdad que viene de la segunda ley de Newton, ¿se entiende? Entonces así es como se saca la constante de restitución. Entonces aquí uno despeja y tiene que K es igual a mg partido por S. Sí, bueno, uno puede esconder un poquito más, quizá, esta ecuación, o la incógnita de la ecuación, pero básicamente esto es lo que sucede. ¿Ok? Entonces, repito, cuando dice, o sea, ¿cómo calculo una constante de restitución de un resorte? Bueno, lo suspendo, le aplico una masa, ¿cómo se llama? Le adhiero una masa le adhiero un objeto de masa conocida, ¿sí? Eso va en el reposo, va a determinar un estiramiento que yo también puedo conocer, y de ahí yo puedo calcular la constante de restitución de un resorte. ¿Sí? Ok. Entonces ahora vamos a plantear la EDO. ¿Ya? Entonces, para plantear la EDO es un objeto dinámico, involucra el tiempo. Esto está estático. Aquí el tiempo no tiene ningún rol porque todo permanece estático, constante. ¿Ya? Entonces tengo que, para ver qué es lo que sucede, para entender la dinámica, yo lo que necesito es mover un poquito este sistema. ¿Ya? Este sistema así planteado. Entonces este va a ser, a partir de ahora, este va a ser mi x igual 0, o y. Aquí me gusta más y porque es como vertical. ¿Sí? Esa va a ser y igual 0. ¿Ya? Mi posición de equilibrio. Esa va a ser mi nueva posición de equilibrio. Es cuando el sistema masa-resorte está en reposo. ¿Ok? Ok, entonces, a ver, voy a usar este mismo dibujo acá. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es estirar un poquito más el resorte. Pum, aquí. Voy siguiendo así, ¿la? Y esta va a ser mi cantidad Y, ¿sí? Donde el eje positivo de la Y va para abajo. ¿Eh? ¿Sí? ¿Ya? Entonces voy a desplazar un poquito el resorte y dejarlo evolucionar. ¿Sí? ¿Ok? Ya, entonces, ¿qué sucede? Aquí voy a decir que Y igual Y de t es la posición de la masa en tiempo t. T mayor o igual que 0. ¿Okay? Ya, entonces, segunda ley de Newton, pongámoslo así. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Cuando ahora muevo el resorte, ¿sí? Me dice lo siguiente, me dice que m por I segunda de t, ¿cierto? Esto es fuerza, la fuerza, ¿sí? Masa por aceleración, va a ser igual a ley de Hooke, ¿cierto? Ley de Hooke que involucra todo este desplazamiento. ¿Ya? Todo este desplazamiento claro, claro. Eso es lo que me cuesta un poquito, disculpen, pero en esta primera etapa, esto que está aquí, eh, claro, en esta primera etapa, esto determina la constante de restitución, digámoslo así, como en términos de ejercicio. No la sé, la calculo. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto está estirado el resorte? Es toda esta cantidad. ¿Sí? Al resorte no le importa dónde yo coloque mi sistema de referencia. ¿Sí? Si yo pongo mi sistema de referencia aquí arriba, o aquí abajo, o donde sea, el resorte le importa un comino. El resorte lo que le importa es cuánto está estirado o cuánto no. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, ¿sí? Sea de donde sea que yo lo estoy mirando, al resorte no le interesa, el resorte le importa lo que le sucede con él, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que se estira aquí, lo que está estirado desde esto, es esta cantidad. Esta cantidad, que está aquí.
Sería S más Y, en este caso. Entonces, esto va a ser menos la constante de restitución, S más Y. Voy a omitir la Y de T aquí. ¿Sí? Esa es la fuerza. Insisto que esta es la posición, la dirección positiva de... La dirección positiva, voy a borrar este aquí. La dirección positiva de Y, bueno, aquí está planteada, la dirección positiva de Y va hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto se estiró el resorte? S más Y. Y eso es lo que va a así como va a reaccionar el resorte. Entonces está la contribución del resorte, digámoslo así. O ley de Hooke. Esto viene del resorte. ¿Sí? Se opone el desplazamiento. Cuando yo lo estiro, cuando el resorte se estira hacia abajo, ¿sí? Insisto que es el signo positivo para el desplazamiento, Y positivo, el resorte reacciona y empuja hacia arriba. Entonces va en la dirección contraria al desplazamiento. Eso es lo que dice aquí. Es proporcional, con constante de proporcionalidad acá, y opuesta al desplazamiento. O sea, tira hacia arriba, por eso va con el signo menos. Ir hacia arriba en este diagrama es negativo, en la dirección negativa. ¿Ya? Más mg. ¿Sí? Esta es otra fuerza, de otra naturaleza. Esta es la gravedad. ¿Ya? Esto es lo que ejerce la Tierra, digámoslo así. ¿Sí? Ya, entonces esto es igual a menos Ks menos Ky más mg. Pero yo sé, cuando hice este calculito aquí, por eso no lo borré, que mg menos Ks es 0. mg menos Ks es 0. Eso con eso se anula. ¿Sí? Y entonces la IDO a la que llego es m y segunda es igual a menos ki. Esta es la EDO. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado, digo, hay que tener cuidado. Cuando uno plantea un problema y dice, un objeto de masa tanto, de masa m, ¿cierto? Se suspende en un resorte que queda en equilibrio y el resorte se estira s. Bueno, toda esa información me permite calcular constante de restitución si es que no me la dan explícitamente. ¿Ya? Eso determina una nueva posición de equilibrio para el sistema masa-resorte, que no es exactamente la posición del equilibrio del resorte solo. ¿Ok? Entonces uno tiene dos alternativas aquí, básicamente. Y yo lo cuento aquí, lo comento, porque era el error que yo cometía. Si ustedes ven las clases del semestre pasado. O uno tiene dos alternativas. O elige como posición de equilibrio el resorte solo, ¿sí? Y toma en cuenta la gravedad todo el rato, ¿sí? Y por lo tanto tiene que tomar en cuenta este desplazamiento. O, alternativamente, toma en consideración este como posición de equilibrio, este como y igual 0, y se olvida de la gravedad en la EDO. ¿Ya? Las dos visiones son iguales, o sea, el Y de un planteamiento va a ser, digámoslo así, el Y del otro planteamiento más S nomás. Eso es todo lo que va a pasar. Uno puede hacer ese ejercicio. ¿Sí? Y la cosa va a andar, o sea, uno puede traducir uno en términos de otro porque es simplemente la descripción del mismo fenómeno visto desde tomando dos sistemas de referencia distintos, en los que la única diferencia es que uno está más S metros o S unidades de longitud más abajo o más arriba, según como ustedes quieran verlo, del otro. ¿Ya? Entonces, simplemente sumar o restar esa cantidad. ¿Sí? Ok, entonces de ahora en adelante, cuando uno, digamos que
uno puede pensar este planteamiento como en dos partes. Primera parte, como ingeniería pura, es decir, voy a aplicar las ciencias de la física para poder determinar el valor de un objeto que yo quiero estudiar, que es la constante de restitución de un resorte. ¿Ya? Eso, es, ahora entiendo un poco mejor el planteamiento de esos problemas, porque esa cantidad, K, no es tan gratis de encontrar como pesar un objeto o medir un largo. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Requiere aplicación de leyes de ciencia universal, digamos, segunda ley de Newton, ley de Hooke. ¿Ya? Entonces este es más peludo de encontrar, digámoslo así en palabras coloquiales, ¿sí? Pero no tanto si es que uno considera el diagrama de fuerzas cuando la masa que está suspendida está en reposo. ¿Ya? Eso es lo que implica poder calcular la constante K, constante de restitución de un resorte. ¿Ya? Que uno no mira un resorte y dice, ah, este resorte tiene K igual a 5. No, hay que hacer algo ahí, un pequeño cálculo, y en la vida real hay que hacer un pequeño experimento, ¿están de acuerdo, no? Una vez que se encuentra la constante de restitución, ¿sí? Entonces uno entiende, yo prefiero, si tengo que aconsejar algo, yo prefiero dejar el sistema de referencia, o el reposo, o Y o al cero, en donde el sistema masa-resorte está en reposo, ¿sí? Y después plantear la ley de Hooke de esta manera, en donde uno se olvida un poco de la gravedad, que la gravedad como que va dentro de esto, este análisis que está aquí. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. Hay una compañera que estaba pidiéndome, o sea, que estaba pidiendo que le avisara que quería entrar y que no Ah, la sí, había sí. aceptado. Sí, sí. Okay. Ya, a ver, me la puedo jugar un poquito aquí. Cuando digo que uno es la traducción del otro, digamos que este modelo aquí es cuando yo miro el 0, y igual 0 es el sistema masa-resorte. ¿Ya? Ahora, cuando yo miro esta otra EDO, es cuando estoy mirando Y igual 0 con el resorte solo. Aquí no hay masa. Sin masa aquí, digamos. No sé cómo describirlo. Sin masa ahí. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden hacer el ejercicio, plantear un problema de valor inicial para esta EDO y traducirlo para esta otra EDO. Y bueno, no son la misma Y, por supuesto, porque esta tiene la MG aquí directo, ¿cierto? Pero uno puede traducir la solución de este en términos de este sistema y viceversa. En realidad plantean la misma ecuación, o sea, plantean el mismo fenómeno. A eso me refiero con traducir uno del otro. Y uno va a hacer, si uno se fija aquí, si uno ocupa método de coeficiente indeterminado, por ejemplo, uno se da cuenta que la solución de, digámosle, esta I1 y esta I2 es simplemente una constante, si ustedes se fijan. Es exactamente una constante, porque claro, el método de coeficiente indeterminado me dice que la solución particular que yo tengo que plantear para esta va a ser una constante, ¿sí? La constante aquí muere y aquí yo puedo calcular el I2 en términos de I1, básicamente. Y viceversa. ¿Ya? Entonces, uno está planteando lo mismo. Pero para poner la pelota contra el piso, como se dice, yo prefiero siempre entender como mi nuevo sistema de coordenadas, en donde el peso ya está actuando, ¿sí? Y quedar con esta ecuación, que es una EDO homogénea, de hecho, porque uno, obviamente, después para hacer el análisis pasa para otro lado, igual 0, ¿no? ¿Ya? Y dejo el sistema de equilibrio original para el resorte solito para calcular la constante de restitución, digámoslo así. Fíjense que en este análisis, largo me da exactamente lo mismo, no aparece en ningún lado. ¿Sí?
Ahora, si dejo mi sistema de referencia aquí arriba, claro, ahí sí, po. Ahí va a aparecer no solamente S, sino que también L. ¿Ya? Entonces, el sistema de referencia, hay sistemas de referencia más adecuados que otros, digamos. ¿Ya? Este quizá es el más, este que está aquí, dejar el sistema de referencia en el reposo del sistema masa resorte, me permite una IDEO más simple. ¿Sí? Mientras que este, que es quizás un poquito más natural, por lo menos lo era para mí hasta el semestre pasado, dejar y igual 0 aquí, en el resorte solito, ¿sí? Me lleva a una EDO un poquito más compleja, pero es equivalente, es la misma EDO. Pero, o sea, no es la misma EDO, sino que describe el mismo fenómeno. Ahora, poner el sistema de referencia aquí arriba es un poco dispararse los pies, porque es trabajo de más. ¿Sí? Ok, bueno, ahí si tienen duda, como que traté de ser bien. Expliqué como 50 veces el mismo fenómeno, pero es para que yo también tenerlo bien claro. ¿Preguntas? ¿No? Sí, ok. Ya, entonces ahora, bueno, es el planteamiento, ¿cierto? Entonces, como que la EDO, digámoslo así, EDO básica del sistema masa resorte va a tener la forma M y segunda más K por I igual 0, ¿cierto? Para T positivo, ¿ya? Sujeto a ciertas condiciones iniciales. Sujeta a ciertas condiciones iniciales. Digámoslo así, I en 0 igual I0, o A, no sé. Y prima en 0 igual B. ¿Okay? Bueno, esas son condiciones iniciales, también se pueden poner condiciones de contorno, pero es menos natural, porque la variable aquí se entiende como el tiempo. Y esta es fácil de resolver. ¿Ya? Resolvamos esta cosa, ¿ya? Digamos qué es lo que pasa. Entonces aquí normalizo la ecuación, ¿cierto? O calculo el polinomio característico, me queda, y como, bueno, estos son constantes, por supuesto. M es constante, K es constante. M por lambda cuadrado más K igual 0. Entonces, lambda cuadrado es menos K partido por M. Entonces, lambda es más menos I raíz de K partido por M. ¿Sí? Por lo tanto, las soluciones son seno y coseno. Entonces, si yo denotamos W igual raíz de K partido por M, el conjunto fundamental de soluciones va a ser coseno de WT, seno de WT. ¿Sí? Y entonces la solución general, I de t va a ser constante 1, coseno de WT, más constante 2, seno de WT. Y se imponen las condiciones iniciales. Si uno impone las condiciones iniciales, claro, y entonces, si A es I en 0, entonces tengo que C1 vale A, ¿cierto? Porque aquí reemplazar T igual 0, queda 0 ahí, eso me queda 1 y esto es 0, entonces me queda que C1 es A, ¿cierto? Y ya que C1 es A, y prima de T es menos AW seno de WT, ¿cierto? Más C2W coseno W de T, ese es I', y entonces I' es en 0 que vale B, según las condiciones iniciales aquí, I' en 0 vale C2W, y entonces, C2 vale B partido por W.
Certo. Y entonces la solución general, o sea, la solución del problema de valor inicial, I de t, va a ser A coseno de WT más B partido por W seno de WT. Ya, entonces, veamos el gráfico. Esto ya lo hice alguna vez, pero vale la pena verlo de nuevo. ¿Cuál es el gráfico de esta función? Ya, entonces, esta es la variable tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Y entonces, bueno, aquí es donde está la masa suspendida. Por aquí está el cielo. ¿Ya? Y ahí está la posición de equilibrio. Esa es la posición de equilibrio. Entonces, si yo, por ejemplo, considero A igual 0 aquí, o sea, pido que el sistema parta. Fíjense, a ver, si A vale 0 y B vale 0, ¿cierto? Digo, el resorte está suspendido y parte de la... El resorte está suspendido en la posición de equilibrio porque A vale 0, entonces, volviendo aquí al dibujo, el resorte está aquí, y del reposo no se va a mover nunca. No se va a mover, no tiene ninguna acción, no tiene ninguna fuerza que lo saque del reposo. ¿Sí? Entonces fíjense que cuando A vale 0 y B vale 0, por supuesto que la solución aquí me da 0, es decir, el resorte no se va a mover. Es constante. La posición de la masa no cambia en el tiempo, cuando A y B vale 0. Lo que es lo que tiene que pasar, ¿cierto? Sí. En el reposo, el sistema masa-resorte tiene una suma de fuerza igual a 0 y no tiene ninguna otra cosa que lo perturbe, bueno, entonces no se va a mover. Ahora, si B vale 0 y A es distinto de 0, ¿ya? Si yo pienso un ratito, yo me olvido un poquito de este, cuando B vale 0, parto del reposo, pero A es distinto de 0, entonces si A es positiva, ¿sí? Si es positiva, entonces significa que el resorte está por aquí abajo, esto es cuando A es positiva. Sí, sí. Y cuando A es negativo, claro, cuando A es negativo estoy por acá. El resorte está comprimido. Esto es cuando A es negativo. ¿Ok? Ok, entonces esto es como un coseno. Esto es como un coseno. Entonces, fíjense que cuando A es positivo, aquí, claro, estoy dado vuelta. Claro, estoy dado vuelta aquí. Esto es I positivo. Para acá viene el I positivo. ¿Ya? Entonces hay que dar vuelta a todo el mono. Bueno, uno puede, digámoslo así, mejor, es que tendría que dar vuelta a todo. A ver. Claro, por eso es que no me gusta Ya, es extraño, uno nunca ve, uno sabe que el coseno es así, parte de uno arriba, pero como ahora yo puse el sistema de referencia, mi Y positivo va para abajo, entonces el coseno se da vuelta. El coseno para este sistema de coordenadas, el coseno en realidad se grafica así. Ahí parten... Porque aquí está el 1 y aquí está el menos 1 en este sistema. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Tienen duda. Sí, pero eso es por las condiciones del resorte en sí, ¿o no? Es porque le hice caso a los físicos, po. Es porque le hice caso a los físicos y dejé el desplazamiento positivo, lo dejé para abajo. Ya. ¿Ya? O si no, bueno, ahí los físicos y los matemáticos siempre tenemos esa discusión. ¿Para dónde va lo positivo? ¿Ya? Como a los matemáticos nos gusta que lo positivo vaya para arriba, ¿eh? O sea, nos gusta así, entonces tenemos que sacrificar a los físicos y ver un resorte estúpidamente de abajo para arriba. Entonces el techo está para abajo, digámoslo así. ¿Se entiende o no? O sea, si quieren graficar el coseno como siempre lo graficaron, entonces tienen que
tienen que básicamente pensar de que el resorte va para arriba, el techo está abajo, o que el resorte, ¿se entiende, no? Ahora, si queremos darle más importancia a la intuición física y dejamos el techo arriba, y que la posición, el estiramiento, que va para abajo, por supuesto, sea positivo, entonces tenemos que resignar, darnos vuelta en el sentido matemático, dar vuelta al gráfico matemático. ¿Se entiende? Es una elección. Ahora, para que las dos cosas resulten, lo único que tendríamos que hacer es que dejar el techo arriba, ¿sí? Y que la posición, el desplazamiento positivo vaya hacia arriba. Y el desplazamiento negativo hacia abajo, pero eso también es muy extraño. Pero bueno, es parte del juego. Es parte del juego. Es dar vuelta el coseno nomás. Y entonces, si uno lo ve aquí, claro, como el Y es positivo, entonces el gráfico es así. ¿Cierto? Donde esta magnitud que está aquí es igual a A, o módulo de A. ¿Sí? Esta magnitud es módulo de A. Digamos, el desplazamiento máximo. ¿Ya? Y entonces este gráfico representa fielmente lo que pasa con un resorte, ¿cierto? Entonces yo miro un tiempo t aquí, creo que esto ya lo hicimos alguna vez, miro un tiempo t aquí, bueno, el resorte está, perdón, el objeto está ahí, ¿sí? Cuando llego a este tiempo t, paso por la posición de equilibrio, el resorte pasa por la posición de equilibrio en ese tiempo t. Entonces la cuestión va subiendo y bajando, subiendo y bajando. ¿Ya? Igual representa fielmente lo que sucede, a pesar de que sea como ustedes tomen los ejes, digamos. ¿Sí? Y uno puede, bueno, y por supuesto uno puede calcular este tiempo en donde pasa por la posición de equilibrio. ¿Sí? Ese tiempo, yo necesito que Wt sea igual a un múltiplo de pi más pi medio, ¿no? Esos son los ceros del coseno. Y entonces yo puedo calcular los t sub k, que son los tiempos en los que el resorte pasa por la posición de equilibrio, que es k pi, o 2k pi, 2k más 1 pi, aquí voy a hacer la suma aquí, 2k más 1 pi medio, ¿cierto? Entonces me queda 2k más 1 pi partido por 2w. Esos son los tiempos en los que el resorte pasa por la posición de equilibrio. Entonces, fíjense, recuerden que W, aquí uno puede jugar todo el día con esto, ¿no? Aunque a pesar que me queda poco tiempo. W, recuerden que era K partido por M. ¿Sí? Por lo tanto, W es más grande mientras más grande K. ¿Se ve? Mientras más grande K, más grande W. Y mientras más grande W, más chico TK. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo aumento la constante de restitución, ¿ya? Pongo el resorte más rígido, ¿sí? Los tiempos en los que pasa por la posición de equilibrio el resorte son más chicos, es más recurrente pasar por la posición de equilibrio. Entonces, si yo, digamos, grafico con negro, el gráfico en negro es K1, y el gráfico en celeste es con K2 más grande que K1, piense que es mucho más grande, entonces el resorte va a ser una cosa así, que va a pasar más veces por el cero. ¿Sí? Porque fíjense, si K2 es más grande que K1, W2, la frecuencia, es más grande que W1, y entonces si este es más grande, si el denominador se agranda, la fracción se achica. Entonces es más frecuente pasar por el origen, ¿ya? Y por eso esto se llama frecuencia, el W se llama frecuencia. Entonces, si el resorte es más rígido, es más duro, yo le pongo una masa,
la perturbo de mi posición, desde la posición de equilibrio, entonces el resorte tiene mucha fuerza. ¿Qué es lo que hace? Esta cosa empieza a moverse mucho, oscilar mucho. Y si yo grafico ahora con un K3, que es más chico, K3 es, o K0, pongámosle, para ir en orden. Entonces K0 es más chico que K1 y K1 es más chico que K2. Entonces K0 es más chico que los otros dos. ¿Ya? Si K0 es el más chico, entonces W es más chico, y si W es más chico, T se agranda. ¿Ya? Entonces si yo lo grafico en verde, con K0, este sería el gráfico con K0, digámoslo así. Siendo exagerado. ¿Ya? Entonces pasar por la posición de equilibrio es menos frecuente, o sea, el resorte es más débil. ¿Ya? Si la constante de restitución es más chica, el resorte le cuesta mover la masa, le cuesta traerla, o sea, estirarse y comprimirse. Y por lo tanto, el movimiento oscilatorio es menos frecuente, ¿sí? Porque la frecuencia es más chica. Y uno puede hacer el mismo análisis ahora con la masa, dejar K fijo y mover la masa. Entonces, si la masa se achica, si yo disminuyo la masa, W se agranda. Y si W se agranda, T se achica. ¿Por qué? Porque si yo pongo una masa no muy grande, el resorte tiene mucha fuerza comparativa con la masa. ¿Se entiende? Y así uno puede hacer los análisis. Similar si es que uno, en vez de considerar que parte del reposo, puedo considerar que parte de la posición de equilibrio, pero con una velocidad inicial, que sería v. Entonces v sería la velocidad inicial. Y a igual 0 significa que parte del reposo. Entonces en este gráfico, ¿el gráfico cómo sería? El gráfico cómo sería. Tengo el techo ahí. Recuerden que me casé con los físicos. Entonces, o con las físicas, no sé. Tengo la masa m desde el reposo, pero yo la hacemos partir con una cierta velocidad inicial. Si v es positivo, fíjense, si v es positivo, entonces el resorte, pum, va, recuerden que este es el lado positivo simplemente dar vuelta al mundo, ¿ya? Entonces, si yo tomo V positiva, entonces significa que el resorte, pum, va para abajo, en la posición, parte de la posición de equilibrio y pum, va hacia abajo. Entonces se va a estirar. ¿Sí? Entonces va el seno, recuerden que el seno en cero es 0, porque parte de la posición de equilibrio. Con V positivo va a ser esto. Esto con V positivo. Y con V negativo, si V es negativo, significa que parte con una velocidad inicial en la dirección de compresión del resorte. ¿Ya? Y entonces ahí ya empieza a actuar la fuerza de restitución. Entonces con V negativo va a ser esto. Va a pasar por los mismos ceros. Esto es con V negativo. ¿Ya? Y uno puede hacer el mismo análisis de frecuencia, etcétera, etcétera. Y cuando muevo los dos, cuando no parte del reposo ni velocidad inicial, es una superposición de seno y coseno. Fíjense en este caso, claro, fíjense que en este caso, esta amplitud que está aquí, es el módulo de V partido por W. Le pongo módulo, no con el módulo, pongo módulo porque estoy considerando los dos casos, V positivo, V negativo. Siendo V positivo, V negativo, si tiene el mismo módulo, la oscilación va a tener la misma amplitud. ¿Ya? Se va a estirar tanto como lo otro, digamos, si los módulos son iguales. ¿Ya? Entonces, obviamente que la amplitud depende de como la velocidad inicial que le imprimía a la masa, ¿cierto? Mientras más grande la velocidad inicial, más se va a estirar, y por lo tanto la amplitud crece. Mientras menos velocidad inicial, entonces la amplitud es pequeña, porque le di, en cierto sentido, quizás aquí estoy confundiendo términos, pero en el fondo le estoy dando menos fuerza inicialmente al resorte, a comprimirse o estirarse. ¿Ok? Y fíjense que aquí el W juega un rol en la amplitud. ¿Ya? Recuerden, si uno lo traduce a K y M, esto queda V por raíz de
m partido por k, porque se da vuelta seno de WT. Entonces, no solamente uno tiene un análisis de frecuencia, sino que también de amplitud. Entonces, fíjense que la amplitud también depende de la masa y de la constante de restitución. Si el K es muy grande, la amplitud disminuye. Mientras más grande el K, menos la amplitud. Claro, porque el resorte es muy rígido. Etcétera, etcétera. ¿Está bien? Es K partido por... Claro, K partido por M, ahí está. Entonces, cuando lo divido, me queda M partido por K. Entonces, típico ejercicio... o sea, vamos, vea condiciones para que la amplitud sea máxima, etcétera, etcétera. Uno después trata de colocar algunas condiciones sobre los parámetros para que ustedes puedan decir algo sobre el sistema. Eso es lo que nos interesa en las preguntas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. Ya, entonces mañana, porque ya nos queda poco, bueno, vamos a ver el movimiento amortiguado, ¿sí? Que voy a introducir ahora. Entonces, en el movimiento amortiguado, voy a ir directo a la EDO, ¿ya? Entonces, la EDO tiene la siguiente forma, va a ser M por I segunda más K por I, ¿cierto? Que esa es la ley de Hooke solita. De hecho, la voy a plantear así mejor. Esa es pura ley de Hooke, después de haber hecho el análisis del punto de equilibrio. Ya, y vamos a considerar el roce, ¿ya? Entonces, el roce se opone, es opuesto, es opuesto a la fuerza, y bueno, es una fuerza que se opone a a la velocidad, no al desplazamiento, ¿ya? Con una constante v positiva. Entonces voy a considerar v positivo. ¿Okay? Y la EDO, bueno, esta va a ser como la constante de roce, digámoslo así. Entonces voy ahora a suponer que el aire, por ejemplo, que el aire supone una fuerza de roce, y esa fuerza de roce se activa con la velocidad, no con la posición. ¿Sí? Porque para que se active el roce tiene que haber movimiento. Entonces por eso se activa con la derivada y no con la posición. ¿Ya? Aquí la ley de Hooke es la que se activa con la posición. Es una fuerza potencial, en el fondo. O sea, tiene un potencial asociado. ¿Ya? Mientras que esta se activa con la velocidad. ¿Ya? Si un cuerpo en reposo un cuerpo en reposo no siente el roce, o sea, no percibe el roce. ¿Ya? Entonces, para percibir el roce tiene que haber una velocidad. Y así es como está planteado matemáticamente, digamos. Y entonces, bueno, paso todo para el otro lado, con un signo más, igual 0. Voy a ordenar aquí un poquito. Este le voy a llamar B, este va a ser I', este va a ser K, y este va a ser sin prima. Y entonces, esta es la ecuación para un resorte con roce. ¿Ya? Entonces aparece la primera derivada y el análisis que vamos a hacer mañana. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo el roce actúa. ¿Ya? Salimos del laboratorio, vamos al medio ambiente, hay aire, ¿cierto? O puede ser un fluido, ¿sí? El resorte está dentro de un fluido, no sé, un pistón, ¿sí? ¿Sí? Los mismos pistones de los autos, ¿cierto? Del motor de auto. Dentro del motor del auto hay un resorte en el fondo, que se va moviendo, ¿cierto? Y hay un roce ahí, por eso los autos necesitan aceite, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a ver cuál es el efecto del roce en el sistema, ¿ok? Eso mañana. ¿Preguntas? Mañana voy a ir directo, voy a hacer los gráficos para el lado matemático, ¿eh?
Para no causar tanta confusión como hoy. Pero bueno, tampoco es tanta confusión, digamos. ¿Sí? No todo es como uno quiere, digamos. Entonces uno tiene, para explicar el fenómeno, tiene que adecuarse un poquito a las condiciones. ¿Preguntas? ¿Van a venir mañana a clase? Esa es mi pregunta mía. Por lo menos yo sí. Sí. Yo ahí, viniendo todos los días a clase. Muy bien, muy bien. Ya, No, pero, nos vemos o mañana sea, entonces. igual, ¿Sí? por lo menos por mi parte sí, pero igual